A continuación, la segunda parte de la entrevista con Dani Dayan, presidente del Museo del Holocausto, Yad Vashem. Israel para el Mundo News. Medio Oriente y Magreb unidos con Iberoamérica. Bueno, la tercera pregunta la realiza el cineasta y escritor venezolano Jonathan Jakubowicz. Bueno, ante todo, muchas gracias a mi querida amiga y colega Nicole Michel por la invitación a hacerle una pregunta al señor Dani Dayan, a quien admiro muchísimo. Yo soy Jonathan Jakubowicz, soy escritor y director de cine. Mi más reciente película se llama Resistencia y cuenta la historia de Marcel Marceau y cómo él, junto a un grupo de amigos, básicamente salvaron la vida de cientos de niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial, uniéndose a los esfuerzos de la resistencia francesa. La película acaba de salir en Netflix en Latinoamérica y en Israel la pueden conseguir, creo que en Yes. Tengo muchos vínculos con Israel, mi mamá vive allá y yo voy muchísimo para allá y estoy muy familiarizado con Yad Vashem. Mi pregunta obviamente tiene que ver con mi trabajo. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando empecé a tratar de montar esta película fue lo difícil que es encontrar ayudas para contar, que permitan contar historias de la Segunda Guerra Mundial. Al final, en realidad, las ayudas que pudimos conseguir fueron en Alemania. Y yo pensando que puede llevar este tema a Latinoamérica con mayor efectividad que una película, una obra de teatro, un documental sobre aquellos justos entre las naciones, por ejemplo, castellanos en Salvador, que salvó más de 13.000 judíos. Me preguntaba si Yad Vashem en algún momento ha pensado incentivar contar historias locales latinoamericanas que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial, para acercar a ese público a una historia que no está, digamos, directamente relacionada con ellos, pero que la podrían sentir mucho más cercana si ven cómo personajes de sus nacionalidades se involucraron de manera positiva y salvaron a cientos de miles de personas. Muchas gracias y bueno, espero la respuesta y gracias por la oportunidad y por todo el trabajo que se hace allá. Muchas gracias, Jonathan, por tu pregunta y Mazal Tov por tu película, de la que he escuchado muy buenas cosas. Bueno, yo una de mis primeras decisiones como presidente de Yad Vashem es formar acá un departamento de conmemoración de la Shoah, del Holocausto, basado en cultura. Estamos ahora organizando esa operación y estoy seguro que en los próximos años vas a encontrar acá en Yad Vashem muchas más mejores oportunidades de contar historias ligadas a la Shoah con todos los medios artísticos, sea teatro, música, cine o otros artes. Te voy a decir que si hablaste de Justos entre las Naciones, hace unos pocos meses fue el debut mundial de una pieza musical, de música clásica, basada en otro justo sobre las naciones, Chihani Sugihara, el cónsul japonés en la ciudad de Kaunas, en Lituania. Participé en la primera mundial ahí en Kaunas, en Lituania, y se va también tocar inclusive en Carnegie Hall en Nueva York y en otros, en la Ciudad de México y en otros lugares importantes del mundo. Y esa es una de las primeras actividades de ese tipo que tuvimos, pero sí, tenemos toda la intención de fomentar la acción cultural, artística sobre el Holocausto en español y en otros idiomas, por supuesto, en todos los idiomas relevantes. Bueno, a propósito de la pregunta del cineasta y el escritor venezolano Jonathan Jakubowicz, con respecto al cine, ¿cómo ha reflejado el cine posiblemente latinoamericano el tema del Holocausto? No sé si, o en general, ¿cómo ha visto eso a lo largo de estos tiempos o de los últimos años? Bueno, todos sabemos que el cine, la televisión tiene un impacto muy grande, a veces mucho mayor que libros o que enciclopedias,
Y por supuesto todos sabemos, por ejemplo, todos conocemos el impacto que la lista de Schindler, por ejemplo, ha tenido en todo el mundo sobre lo que se sabe sobre el Holocausto. Por supuesto, nosotros como una institución que está muy, tiene mucho respeto y a la exactitud histórica, tenemos que cuidarnos mucho en qué cosas fomentamos, ayudamos y cuáles no, porque muchas veces con buenas intenciones, quizá con las mejores intenciones, se puede crear una imagen errónea de lo que sucedió, ya sea en los detalles o, o a grandes rasgos. Por eso somos muy cuidadosos en lo que hacemos en el ámbito artístico. Tiene que haber una distinción muy clara y muy evidente a la audiencia lo que es realidad y lo que es ficción. Claro, por ejemplo, La vida es bella. Por supuesto, tocó mucho ese tema. Por supuesto, y todo, pero en general toda Hollywood, por supuesto, no tiene la misma obligación a la exactitud histórica que nosotros tenemos. Eso no quiere decir que no hay que hacer cine, no solo documental, sino también cine sobre el Holocausto. Al contrario, sí, hay que hacerlo, pero tiene que ser muy claro que eso es ficción y esto es documental. Y Yad Vashem está abierto al apoyo en cuanto al cine, a las personas que vienen con cineastas que tienen ideas de desarrollar. Bueno, te voy a decir la verdad, hasta ahora teníamos bastante aprensión sobre cine que no sea documental, histórico, exacto. Nos estamos abriendo más, no puedo decir que todavía llegamos a una apertura total. Quizás esa va a ser parte del legado que quieres como presidente. Así es, puede ser. Muy bien. Bueno, Dani, nuestra cuarta pregunta, cuarto invitado, es el político demócrata hispano, analista de Fox News, un gran analista, José Aristimuño. Dani Dayan, es un gusto saludarlo a través de la periodista Nicole Michel. Yo soy José Aristimuño, ex subsecretario de prensa del Partido Demócrata. También fui director de medios especializados en el Departamento de Salud y Recursos Humanos bajo la administración de Barack Obama. Nuestro Partido Demócrata es un gran defensor de la erradicación del odio y del antisemitismo. Así lo vi yo en mis años con Barack Obama en Washington, D.C. y lo vemos actualmente con el presidente Biden, cual sigue impulsándonos y es un gran aliado del pueblo judío. Hechos como el tiroteo en Pittsburgh en el 2018, en el 2019 en Nueva York contra un rabino y más reciente en Texas en el 2022 contra la congregación Beth Israel, son hechos que reflejan que el antisemitismo está latente. ¿Cómo ustedes desde Yad Vashem trabajan en la presencia hasta hoy del antisemitismo en el mundo? Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, José, que me toca a mí muy personalmente. Yo viví en los Estados Unidos de agosto de 2016 a agosto de 2020, sí en la capacidad de cónsul general de Israel en Nueva York, pero tenía también responsabilidad no solo sobre el estado de Nueva York, sino también sobre Pensilvania y New Jersey, Ohio, Delaware. Y durante esa época, vos nombraste el tiroteo en Pittsburgh, hubo 4 incidentes en los cuales 15 judíos fueron asesinados, no atacados, asesinados. Los 11 que nombraste en Pittsburgh, 1 en Poway, California, 2 en un almacén kasher en Jersey City, New Jersey, y 1 que también nombraste en una celebración de Hanukkah en Monsey, Nueva York. Yo llegué a Pittsburgh ese mismo sábado, cuando todavía los cuerpos de los 11 judíos asesinados estaban en el suelo del Tree of Life Synagogue. Me quedé toda una semana en Pittsburgh. Fue para mí la vivencia más impactante de mi estadía en los Estados Unidos durante esos 4 años. Así que no hablamos, lamentablemente, de un antisemitismo latente, sino hablamos de algo mucho más. Hablamos de antisemitismo virulento, antisemitismo asesino,
que como dejó ya 15 judíos asesinados en ese país. Yad Vashem, vía la enseñanza de las lecciones del Holocausto, es uno de los agentes que pueden combatir el antisemitismo en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y lo hacemos. Pero no tengo la ilusión que solo educando contra el antisemitismo, contra el racismo, contra la xenofobia se va a curar el antisemitismo. Se necesita un esfuerzo más orquestado de todos, de educación, de law enforcement, de la ley, tanto, y si hablamos de los Estados Unidos, tanto a nivel municipal como a nivel del Estado y a nivel federal. La administración de Biden, como dijiste, hace muchas cosas en ese sentido, pero tenemos que hacer más. Cuando decimos nunca jamás, nunca es ahora. No porque estamos en la misma situación de Alemania de los años 30, no, gracias a Dios no. Pero nosotros tenemos experiencia ya que en esa generación de 1930 no tenían, y sabemos que si el antisemitismo no se para inmediatamente, no se confronta inmediatamente, puede llegar a dimensiones monstruosas que ya van a ser imposibles de parar. Por lo tanto, como dije, nunca jamás es ahora. Bueno, con respecto, Dani, a la pregunta del analista de Fox News, José Aristimuño, a mí me interesaría mucho saber algo. En el barómetro del mundo hispano, cuando muchas veces se pregunta y se dice qué hay detrás de la palabra judaísmo, las personas en el mundo hispano dicen Israel, Mossad y Holocausto. Uh-huh. Esa es la respuesta. Tú como presidente del Museo del Holocausto Yad Vashem, ¿cómo hacemos que la fusión, ¿no?, de estos tres elementos que representa, digamos, el judaísmo actual sea un escudo de defensa contra el antisemitismo? Bueno, no sé que si esas son las tres nociones más representativas del judaísmo contemporáneo. Yo puedo decir que yo estoy a cargo de una de las tres, de la educación y enseñanza y el recuerdo del Holocausto. Para mí es el honor de mi vida liderar Yad Vashem. En realidad yo creo que tengo la responsabilidad de llevar en efectivo a los testamentos de 6 millones de judíos, que eran muy diversos, muy diferentes. Había judíos ortodoxos, religiosos, había judíos ateístas, ateos, había judíos ricos y pobres, había judíos socialistas, comunistas, capitalistas y sionistas y antisionistas. Por eso nunca voy a creer que puedo hablar en su nombre, salvo en una cosa. El denominador común de todos es que esperaban que el pueblo judío los recuerde y que la humanidad los recuerde. Por eso, en ese sentido, ese es mi deber, esa es mi responsabilidad, contar su historia, claro, darles un nombre a cada uno de ellos. Estamos por inaugurar, estoy por viajar a Nueva York para inaugurar en las Naciones Unidas con el secretario general Guterres el libro de los nombres, que es una instalación enorme, lo llamamos un libro, pero es algo enorme, que tiene 4.800.000 nombres individuales de judíos que fueron asesinados en la Shoah, en el Holocausto. Cuando los nazis trataron de convertir a los judíos, en el mejor de los casos, en un número, sí, pero antes de matarlos, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande a devolverles a cada uno de ellos un nombre, una fisonomía, una biografía, a cada uno de ellos. Y eso para mí es, como dije, es el orgullo, el honor de mi vida, que el gobierno me ha encomendado esta misión. Tú eres el presidente. ¿Alguna vez, y es una curiosidad que yo tengo, hasta el día de hoy desde que fuiste nombrado, alguna vez
te has paseado solo a la hora que no hay nadie en el museo? Tú lo puedes hacer, no lo puede hacer más nadie. Sí, lo hice, pero no soy el único. La otra persona que pidió hacerlo, algo muy interesante, tuvo un pedido muy especial que se lo otorgamos, quedarse 15 minutos absolutamente solo, sin seguridad, sin ayudantes, nada. Fue la entonces primera ministra de Alemania, Angela Merkel. Ah, sí. Vino acá a despedirse de Yad Vashem por sexta vez, poco antes de dejar su cargo. Ya las elecciones habían pasado, ella no fue candidata y son un gobierno, pero ella en sus últimos días como primer ministro vino acá a Yad Vashem. Pese a que era su sexta visita, Yad Vashem pidió una visita significativa, tuvo acá más de 3 horas y al final pidió quedarse sola en el museo. Por supuesto lo aceptamos y yo la esperé a la salida, la esperaba a la salida en esa terraza con el panorama de Jerusalén moderna. Sí. Y pese a que, como te dije, fue la sexta vez que visitó Yad Vashem y quizá como primer ministro, quizá visitó más veces, se notaba mucho su emoción. Quizá es un poco de sentimiento de mea culpa. Eso te lo que preguntar cuando la entrevistes a ella. Bueno, esperamos. No hablo alemán, tendría que ser en inglés. Dani, ya cerrando. Como la fuerza del nunca más, never again. ¿Cómo esa fuerza se puede transformar en una fuerza poderosa de optimismo? Bueno, ante todo hay que ser optimista, sin ninguna duda. Te voy a decir, yo veo que el interés en la Shoah, en el Holocausto, sube. Y eso me da algo de optimismo, no mucho, pero algo de optimismo me da. Por ejemplo, estamos el 27 de enero es el Día Internacional de conmemoración del Holocausto. Eso es algo nuevo, no existía en el siglo pasado. En los años 90, 80, 70 no existía, fue creado en el siglo XXI. La Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto fue establecida en el siglo XXI, no existía en el siglo XX. Por eso veo interés y hay que usar ese interés con canales positivos. Y esa es nuestra responsabilidad como educadores y como líderes. ¿Fue positiva también ese encuentro con el Papa Francisco? Sí, fue muy positivo, por supuesto lo llevamos a cabo en castellano, además, claro, en español porteño. Como buenos argentinos. Lo primero que hicimos en realidad es despedir al traductor. Mejor. Y el Papa me dijo muy claramente, sí, algo que realmente me emocionó, la Iglesia no tiene miedo a la historia. Y nos dio acceso a los archivos del Vaticano en la época relevante al Holocausto. Y hay mucha información que... Sí, estamos ahora empezando a registrarla. ¿Qué podemos invitar al público hispano, a todos aquellos de España y de toda Latinoamérica y los hispanos que viven en Estados Unidos y en el mundo entero, a que cuando vengan a Israel sea parte de su visita el Museo del Holocausto? Por supuesto, Israel no fue creada por el Holocausto. Israel fue creada pese al Holocausto. Israel sería un país mucho más robusto si hubiera en el mundo otros 6 millones de judíos más y sus descendientes. Pero Israel es la garantía, ante todo, que no va a haber otro holocausto al pueblo judío, que ese St. Louis que nombramos antes, no va a haber otro St. Louis, y si va a haber un St. Louis va a tener un puerto donde bajar ancla. Y también es imposible entender a Israel y entender a los israelíes sin entender el impacto que obviamente el Holocausto tiene sobre todos nosotros, descendientes de víctimas y no descendientes de víctimas. Se lo dije al presidente Biden cuando estuvo acá, y después cuando le presenté al primer ministro Lapid entonces y al ministro de Defensa Gantz, de esa época que lo estaban esperando, le dije, mire señor presidente, recién le dije que no se puede entender a los israelíes sin entender el impacto de la
el Holocausto tiene sobre nosotros, y acá tiene a los dos israelíes más poderosos del momento, el primer ministro y el ministro de Defensa, ambos hijos de descendientes de víctimas de sobrevivientes del Holocausto, Claro. y eso le prueba lo que le había dicho. A veces es inimaginable. Hoy viniendo yo acá, que pasé por Tel Aviv y veo esos edificios tan enormes, esa fuerza que tiene esos chicos llevando su fusil de la tzabá, del ejército, y uno dice, pero si somos tan fuertes, y usted que además es empresario, que estuvo en el mundo de la tecnología, ¿cómo, si fuimos capaces de construir todo eso, cómo pudo suceder eso? Bueno, esa etapa en la cual no teníamos Estado. Si hubiera estado el Estado... Pero teníamos cabezas, sí, bueno, pero con cabeza solo no se puede confrontar. Es necesario un Estado. Necesitamos un Estado. Ese es el precio que pagamos por no tener un Estado judío. Y lo tenemos. Así es. Gracias Dani. Muchas gracias por acceder a Israel para el Mundo News. Es una ventana al mundo hispano, es importante y además es un regalo en español porque es importante que llegue el mensaje de Israel, no tan solo en idioma tan internacional como es el inglés, sino también en español. Muchísimas gracias a ti. Gracias.